tras de cámaras, ¿no? El romper ciertas cosas. Estoy muy contento y pues listo para iniciar este programa. Así es, bueno, ya recordándole para la gente que nos está siguiendo que son los 10 capítulos de este documental de Last Dance de Michael Jordan y los Toros de Chicago, pues hemos visto el avance de ellos en cierta época de su vida, digamos, muy rápido desde que contratan a Jordan hasta que prácticamente se retira por segunda ocasión. Entonces, lo que nos interesa aquí es más que hacer un análisis del documental así, es de esta preparación mental que tenían, que viene aunado a lo físico y cómo los llevó a ser campeones varias veces. Y en estas últimas dos entregas, que es el capítulo 9 y 10, pues es la conclusión, ¿no?, de este documental que nos hizo muy felices 5 semanas y nos ayudó mucho a poder entender muchas cosas que no nada más aplican en el básquetbol, sino aplican en el deporte en general y más con una superestrella como Michael Jordan, que nos queda claro que su mentalidad estaba intacta, o sea, nada lo podía mover de cuando se le metía algo en la cabeza y sobre todo la duda nunca estuvo en él. Totalmente de acuerdo con todo lo que comentas. Michael Jordan fue un proceso de maduración durante toda su etapa profesional, mas sin embargo también él, como lo mencionabas bien, su fortaleza mental, desde que él llega a los Toros de Chicago, él hace su primer declaración y dice que él quería construir lo que en ese entonces eran los Boston Celtics, o la historia que traía los 76ers y todo, y que los iba a llevar ahí, que él tenía ese deseo, y creo que lo cumplió y lo sobrepasó. Entonces, desde ahí estamos viendo, como bien mencionabas, la fortaleza mental, hablamos de una visión que ella tenía, lo fijó como una meta, la cumplió a través de la meta de objetivos. La verdad es que me encantó ver y desglosar cómo él y su mentalidad, su emocionalidad, y siempre con la misma dirección lo llevaron a lograr cada uno de sus objetivos. Así es, Mike. Y para darle un poquito de orden, o sea, propongo que hablemos de algunos nombres clave de lo que se habla en estos últimos 2 capítulos. Vamos a, si te parece, vamos a agarrar un poquito de orden, porque al principio vemos a un Larry Bird como entrenador, obviamente como exjugador, y vemos esta como ecuanimidad, o de hecho llaman ellos como una presencia, como una actitud muy estoica, en la cual se puede ver que a pesar de que había segundos y pudiera ser que prácticamente te hubieran ganado un torneo, él decía, hasta que no pite el reloj, es cuando realmente vamos a saber si realmente es de nosotros el campeonato o no, tomando en cuenta que tenían a Michael Jordan como en el equipo contrario. Y yo agrego que me parece que Larry Bird es de los pocos que son buenos jugadores y buenos entrenadores. No sé qué piensas de eso. Como lo platicábamos fuera del aire, las cosas como son. Creo, concuerdo totalmente contigo. Fue un gran jugador. Hay pocos casos que tienen ese equilibrio, tanto como jugador como entrenador. Creo totalmente en que le tocó una gran temporada con los Pacers de Indiana. Él, bien lo mencionaste, el equipo ya sentía que estaba ganando y él mantenía la mesura porque sabía que del otro lado había un jugador que él enfrentó en sus tiempos también de jugador y sabía que podía cambiar la historia. Y él mantiene la mesura y dice, todavía queda un segundo y fracción. Y sin embargo, gana el partido de Indiana. Sí, todo Indiana tenía razón al celebrar, pero él esperó hasta el último momento. En su historia como entrenador, sin afán de crear polémica, pero creo que hace bien y lleva bien una secuencia que ya traía Indiana, ¿sí? Que ya venía trabajando por ahí. Lo explota de un trabajo más enfocado a la emocionalidad, a la motivación, y pues bueno, creo que le da muy buen resultado. En cuanto a otros resultados a lo largo de su carrera, a lo mejor ya no se le dieron, pero en ese momento fue un gran coach para Indiana. No, a lo mejor no se le dieron, pero yo entiendo esa parte. Hay una cosa que a veces veo que se critica mucho en el deporte. Ah, bueno, es que este es bueno porque tuvo al otro. Este es buen entrenador, bueno, pues porque tuvo este jugador. O este jugador es bueno porque
estuvo de apoyo en otro. Y realmente sí, porque es un equipo, esto se da en equipo, pero hay una cosa que hay que tomar o sea, a mí lo que no me gusta escuchar a veces es que pareciera que se justifica, sí, le fue bien, pero por esto otro. Entonces, para quitarle como un poquito el mérito. Entonces, para mí, el simple hecho de que haya llegado a finales, me parece que algún buen trabajo tuvo que hacer. Y entiendo esta parte donde dices, oye, pues él a lo mejor ya venía trabajando algo que ya había venido trabajando el entrenador anterior y él solamente medio lo mantuvo. Pero el hecho de que lo mantuviera, pues habla de un trabajo. Ahora, que de ahí no haya podido tener más campeonatos, estamos hablando de otra cosa, pero no podemos decir que es malo. Ahora, es difícil también ver una persona que sea buen jugador y buen entrenador. No es lo más común. A lo mejor fue un excelente jugador y un entrenador bueno a secas, pero no Claro, desmerece sí. su trabajo final. No. Por eso aclaré, sin afán de demeritar y puede, dependiendo de quién lo vea, en el entendido de que hizo un gran trabajo, ¿sí? Hizo un gran trabajo, pero no estamos intentando criticar sin base, simplemente como bien lo hemos mencionado a través de todo el documental, los números están ahí, entonces las bases están ahí y creo que esa temporada en específico fue buena para él, fue muy buena para él, hizo un gran trabajo, los llevó ahí, creo que como jugador no tenemos nada que decir, uno de los mejores jugadores para mí que ha existido, sino que también antes de la llegada de Michael Jordan, él y Mike Johnson eran los que dominaban la liga. Me encanta lo que mencionas también, porque vemos mucha situación de Larry Bird, su transformación, y lo vemos a través del documental de jugador, sus últimas épocas, hace todo, después cambia de entrenador y cómo en sus primeras temporadas obtiene lo que tú estás comentando, ¿no? Ese éxito de llevar a un equipo a la final. Aclaré sin afán de meditar, creo que lo hacen muy bien y creo que de verdad mucho de admirar para mí, que he estado dirigiendo en una final, he estado dirigiendo, el mantener ese control cuando todo el mundo está ya celebrando un partido ganado y que él se muestra inexpresivo y se muestra con un control porque sabía lo que podía suceder, es impresionante. Y hablo de no tenía mucho tiempo como entrenador, entonces realmente ahí Larry Bird nos muestra lo que es un dominio emocional muy bueno a la hora de dirigir un partido. Y aquí podemos meter un poquito a Pippen, porque cuando se retira Michael Jordan y se va a jugar béisbol, Pippen se queda, digamos, como líder dentro de la cancha de los Bulls de Chicago y hace un buen trabajo. Hace un buen trabajo y entonces es cuando yo digo, bueno, entonces no era, porque a veces se le quiere demeritar otra vez. Jordan no era sin Pippen, Pippen no era sin Jordan. Yo creo que cada quien tenía lo suyo, nada más que juntos era una explosión muy grande. Entonces, cuando pierde el liderazgo de Jordan, Pippen lo toma y creo que lo lleva bien, a no ser el mismo trabajo que tú dices, que ya se venía haciendo y esa fue la ventaja. Quién sabe si se le viera que desde el principio él lo hubiera tomado, quién sabe a dónde hubieran llegado. Pero pues la historia así se planteó y no fue no fue un mal líder, ni tampoco podemos decir que él no era nada sin Michael Jordan. No, totalmente de acuerdo. Pippen es totalmente diferente. Jordan creo que eran complementos idóneos que por eso marcaron y llegaron todos sus campeonatos, cómo lideraron la liga, no nada más su equipo. Pero no sé si tú viste entre semana y me gustaría hacer un poco de pausa aquí, Fabi. Estuve viendo muchos artículos Dímelo. que llamaron la atención, donde se ha hecho mucho la comparación entre LeBron James y entre Michael Jordan, ¿sí? Y una declaración que hace LeBron James me llama mucho la atención porque él dice que él hubiera sido mucho mejor complemento para Jordan que Pippen por la cualidad, y él destaca y me agradó. La verdad es que muchas veces oímos hablar de LeBron y ya estamos algo predispuestos, ¿no? Porque se autonombra el rey y demás. Pero esta declaración me pareció excelente y es algo que tengo que reconocer.
la mayoría que me conoce saben que estoy catalogado como anti-LeBron, porque a veces no estoy muy de acuerdo con todo lo que quieren exaltar de más por venir y demás. Pero esta declaración tengo que quitarme el sombrero y decir, estoy de acuerdo con él en el aspecto que él comenta que la visión que tiene para pasar el balón, y como Pippen lo hacía, de cargar también marca, llegar y soltar en el momento que jalaba para soltarle los espacios libres a Jordan o aprovechar los espacios que Jordan le da a él, creo que fue muy buena. Creo que él se quitó a un lado en vez de ser el protagonista Jordan contra mí, y dijo, ¿por qué no? Yo hubiera sido mejor compañero de Jordan y hubiéramos logrado más cosas. Y esto creo que termina un poco la polémica que han estado teniendo desde que empezó este documental y antes de este documental, quién era mejor o quién es mejor. Y si hubiera existido uno contra uno, ¿quién ganaría? Y creo que LeBron, me quito el sombrero, esta declaración es más excelente, hablando del tema de Pippen, él se pone más como compañero de Jordan que en su contra, ¿no? Siendo su rival. No estoy seguro. La verdad es que yo no vi las declaraciones de LeBron, pero la verdad es que se me hace que están de más. Es como querer subirse al carrito nada más. Están de más porque a final de cuentas, si hubieras dicho, oye, quedaron debiendo, pues a final de cuentas los resultados fueron muy óptimos. Pero sí me hace reflexionar en cuanto a Pippen, Mike, porque me deja un poquito algo que pensar, sobre todo porque ya lo hemos visto precisamente cuando Pippen se queda dirigiendo, digamos, en la cancha al equipo, cuando no está Jordan, berrinche, no sé si llamarlo de esa manera, a lo mejor estoy diciendo muy exagerado, pero esta actitud no profesional de no participar los últimos segundos, siempre me hizo pensar, y a lo mejor no lo expresé en los programas anteriores, pero me hizo pensar que era un tipo de miedo en el que decir, si las cosas no salen bien, entonces yo no estuve en la cancha y no me van a poder a mí echar la culpa de que yo estaba. Aunque la oportunidad de ganar era más grande. Y él se queda como a medias. Y eso a mí me hace dudar un poco. Y eso lo veo desde afuera, obviamente no lo conocemos, no sabemos qué pensaba, no sabemos todo lo que sucedía, pero desde afuera me hace reflexionar un poco sobre esto. Y me vuelve a brincar un poquito y me llama mucho la atención este momento de la final de este quinto campeonato, sexto. Recuérdame, es el sexto campeonato, donde él empieza a estar lesionado de la espalda. Y otra vez, tiene razones, digamos, ahora externas, para no volver a participar en el partido completo y al 100%. Y estas casualidades a mí me hacen ruido, no me gustan mucho. Pareciera que es como un miedo, un miedo interior que no puede dominar y que es entendible, obviamente, a esos niveles. Porque si lo comparamos con Jordan, pareciera que esto sí lo manejaba mejor Jordan, pero Pippen parece que ese era su talón de Aquiles, de demasiada presión, no poderla controlar, y ahí iba y venía, y todo el partido pues hacía jugadas, pero no al 100. Entonces, otra vez, si esto no sale como esperamos, pues yo no estuve al 100, y ese es mi justificante, ¿no? Este miedo inconsciente de cómo se da en la cancha en partidos importantes en diferentes temporadas. Solamente lo dejo en la mesa porque a mí es algo que me llama mucho, mucho la atención. Afortunadamente, pues bueno, hay un buen final. Y todavía él se jacta un poquito, bueno, serví mínimo de carnada. Entonces, no es un comentario que me hubiera gustado escuchar de un jugador a tan alto nivel, tan reconocido, tan fuera de serie como Pippen, que en momentos de mucha presión empieza, digamos, a titubear. Claro, fíjate que quiero hacer un comentario, estoy de acuerdo contigo en la primera parte, cuando él, en la temporada que no está Jordan, tiene que tomar las riendas del equipo, por ahí en esa etapa, la parte final que tú mencionas, donde no le dan la bola a él, sino Phil decide dársela a Kukoc,
pues él decide renunciar. Creo yo más por ofensa personal, el hecho de que no lo hayan dado el título que él quería que le dieran, pero pues al final de cuentas una mala decisión y lo que nos llama la atención es que a la fecha él sigue insistiendo en sostenerla. Y en la etapa de final del último campeonato, yo he visto o aprecié que él está, a pesar de estar sufriendo y que médicos lo están atendiendo, salía y regresaba, y esto lo hemos podido observar a lo mejor en algo del deporte, yo le daría el beneficio de la duda, le daría un poquito el beneficio de la duda por el llegar, y tienes razón, dice, a lo mejor no es el comentario que yo quería escuchar, servir de carnada, pero cuando alguien, hemos visto que regresa con tanta pasión, a pesar de sus limitantes, pues creo que él da a entender, se ve su molestia a la hora de correr, y creo que él intenta cumplir un papel, tal vez de buena o mala manera, tal vez hubiera, y el hubiera no existe, pero si hubiéramos dejado el lugar a otro jugador que estaba en mejores condiciones, tanto mentales como físicas, no lo sé, bien lo mencionaste, el resultado está ahí, y creo que eso entra un poquito en mi comentario anterior de LeBron. Tú dijiste y lo mencionaste bien, los resultados ahí están, totalmente, bien o mal con Pippen, lo que tú mencionabas ahorita, pues ahí están. Yo creo que eso era lo que yo me refería con LeBron James. Sí. No podemos comprobarlo, sino que a lo mejor él no hubiera, da a entender, puesto tantas excusas. Tal vez el comentario, quiero suponer, de LeBron iba enfocado a toda esta resiliencia de Pippen, ¿no? Creo que también por ahí iba tirando un poquito de pico ahí. Sí, sí, sí. O sea, no. Estamos simplemente especulando, pero ahí está esta parte muy rescatable que dices tú, que a como sea, pero estaba en la cancha. Iba y venía, y analgésicos y electromagnéticos, o no sé qué tantas cosas le ponían, y pomadas, y otra vez otros 5 minutos. Él lo explicaba, ¿no? 5 minutos de terapia, 5 minutos de venir al juego. Pues bueno, pero a final de cuentas, ahí estuvo y ahí hicieron historia. Y seguimos hablando de estos grandes jugadores que no demeritan. Definitivamente no podemos ser así, tan drásticos, porque creo que hicieron un gran trabajo. Y aquí, con lo que tú dices, con LeBron y que no sabemos qué pasó, pero vamos a hablar de los que sí estuvieron, porque no estamos hablando de un equipo, no estamos hablando solamente de Pippen, Jordan, Rodman, estamos hablando también de Paxson y Kerr, que ahorita los vimos más presentes en estos últimos capítulos, y me encanta cuando las palabras de Paxson llegando a Chicago, haciendo ahí al aire libre con con los aficionados, el discurso que irónicamente dice que Jordan no estaba preparado para el último tiro y que fue Kerr, ok, perdón, fue Kerr el que dice que no estaba preparado. Entonces me parece muy muy atinado, pero también ambos empiezan a decir como que de alguna manera sabían ellos que ellos no iban a estar en el reflector como primera opción. Y eso es algo bien importante, porque a veces es muy duro para algunos jugadores porque todos quieren ser la primer plana, y hay que entender que a veces la misma posición no te da, tus características también a veces no. Y si tienes a alguien como Jordan, y creo que si no mal recuerdo le decía a Person, yo sabía, creo que las frases son, yo sabía que iba a ser como un segundón, y sabía que tenía que apoyar a Michael Jordan por la posición que yo tenía. Entonces, eso es muy, muy, muy reconocible, muy loable, aplaudible, que por eso llegan a ser campeones, y la gloria se lo llevan todos. Los reflectores la mayoría, porque nos encanta darle el foco solamente a uno, pero estamos hablando de un trabajo en equipo bien, bien organizado. Así es. Totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es todo un equipo. Yo siempre les he dicho exactamente, hay que ver al equipo, no nada más al que metió la última canasta, porque alguien tuvo que haber ganado el rebote, alguien tuvo que haber dado el pase, alguien tuvo que haber defendido para recuperar ese balón. Entonces, sin embargo, en cualquier deporte, llámese fútbol, llámese otro deporte, siempre nos
gusta poner una estrella y sobre eso viene mucha mercadotecnia. Sin embargo, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. A mí me llama mucho la atención las similitudes, ¿sí? Y cómo entendieron su rol en el equipo. Paxson, él sabía, y cuando Jordan empieza a confiar en él, y platicábamos en capítulos anteriores, él estaba preparado para cuando le llegara la oportunidad, le da ese tiro, lo encesta, y Jordan dice, ok, y él lo menciona en su documental, funcionó, está bien, y empieza a desprenderse, a confiar un poquito más en sus compañeros. Y me llama mucho la declaración que hace Steve Kerr, que dice que él admiraba a Paxson. O sea, él entendía su rol del equipo, incluso coinciden en la última temporada de Paxson, y Paxson, y ahí mencionan que él estaba soltando ese legado a Steve Kerr, necesitas estar preparado para cuando Jordan te necesite. Pero hablamos de un Jordan, pero si vemos el contexto es para cuando el equipo te necesite. Jordan era una pieza, claro, clave, ¿sí? Pippen era otra. Steve Kerr o en su entonces Paxson tenían que cumplir una función, y lo mencionaste así levemente, el entender tu rol en el equipo, el aceptar tu rol en el equipo. No todos los reflectores siempre van a estar en todos. Es muy raro que eso suceda, ¿sí? Por mil situaciones, prensa, porque nosotros mismos tendemos a cerrar un poco, pero la importancia del equipo, y no nada más hablemos de la última etapa, sino del primer tricampeonato también, con Torres Grant y todos ellos, tiene mucho que ver cómo ellos vivieron, y a pesar de que los reflectores estaban en Michael Jordan, ellos cumplieron profesionalmente cada uno de sus roles en el equipo. Y eso a mí me encanta, porque habla de entender, habla de fortaleza también mental para saber dominar sus emociones y aún así hacer tu trabajo cuando se te necesite. Y no estar, bueno, si tú eres la estrella, que es algo que me ha tocado ver muy de cerca, pues él es la estrellita o ella es la estrellita, darle la bola, yo no tengo nada que hacer. Cosa que sí, desgraciadamente vimos en Pippen. Y ahí hablamos de un atleta tremendo, pero Jordan tenía una fortaleza y liderazgo mental que pocos atletas han tenido. Ese es mi punto. Pero Paxson y Kerr, o sea, en estos dos ejemplos que tú mencionas, hay que tomar en cuenta que esto de la fortaleza mental que ellos tenían, el simple hecho de saber qué posición y dejar a un lado el ego, los hizo poder enfocarse más en lo que se tienen que enfocar. Entonces, a veces tu cabeza está tan metida en tantas cosas de ego, de querer ser, de querer aventar la bola. A ver, hay una estrategia y hay una forma de hacer las cosas, ya hay un entrenamiento, y si no te toca, no te toca, ¿sí? Entonces, y cuando te toca, a veces son los momentos más importantes, que les tocó en varias ocasiones, pero cuando te toca, entonces tienes que dar el ancho, tienes que dar la talla, tienes que dar el kilo. Y lo hacen porque están preparados para ello. Entrenan y entrenan y entrenan, y cuando viene la oportunidad, realmente lo cumplen. Porque a veces, sobre todo en jugadores no de amateurs, a veces es que yo para qué, si nunca me dan la bola, si nunca me meten, solo me meten 5 minutos. Bueno, que sean tus mejores 5 minutos excepcionales. Y claro que es otra cosa que a veces está como muy no bien visto por los mismos jugadores o por los padres de familia cuando hablamos de gente más joven, es que el entrenador no se da cuenta. El entrenador se está dando cuenta de todo. No, tú no te estás dando cuenta que realmente como jugador no estás aprovechando el minuto de juego, como la película de Rudy, de fútbol americano. Sí, claro, buenísima. Buenísima. Y me gustaría que pasar con esto de la mentalidad, porque lo engloba muy bonito la serie con Michael Jordan, porque tiene unas frases increíbles y podemos ver realmente entonces por qué era lo que era. Pero antes de pasar a eso, nada más quisiera agregar lo que pasó esta semana pasada en la Mental Sport Week que tuvimos en vivo con coaches invitados, que estuvimos ambos ahí hablando de diferentes temas, de cómo aplicar esta fortaleza mental en el deporte, sobre todo en épocas previas, durante y después de la cuarentena, que esto ya es una nueva realidad. Entonces una nueva forma de entrenar, es una nueva forma de ver las cosas, y el primero que se adapte, ese es el que va a tener mejores rendimientos y mejores resultados. Tanto la coach Mirna Rodríguez, la coach Ana Escamilla y el coach Arnoldo Cota
amigos de nosotros y que nos hicieron un gran trabajo, de verdad. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, entren en la página de Facebook, ahí están grabadas las pláticas muy breves, pero muy exactas, muy puntuales. Y si los quieren contactar también, bueno, los pueden hacer por vía inbox, porque creo que fue una gran semana y tanto Mike, voy a hablar por ti también, Mike, y yo nos sentimos muy, muy contentos de lo que se pudo dar. Es correcto, como bien lo mencionas, y varias de las herramientas que se dieron esta semana, a manera, quiero ser muy también puntual, a manera de introducción, porque quisimos hablar de temas muy extensos en un tiempo muy corto y que yo estoy totalmente contento, más sin embargo, créanme que esto es algo muy extenso, como dice Fabel, les invitamos a verla, si tienen dudas, estamos a sus órdenes. Pero se trabajó, a tanto lo mencionábamos al principio de este programa, cómo Jordan llegó con una visión y lo trabajó, se visualizó. Bueno, la coach misma nos habló un poco de esto, y luego Ana Camilla nos habló del mindfulness, y nos habló del estar presente aquí ahora, y se menciona en estos últimos capítulos que Jordan tenía esa cualidad, que decían que no era humano, esa por cualidad. eso. Él nunca estuvo futureando, ¿no? Él estuvo siempre ahí, ahora. Bueno, esto lo vimos con Ana Camilla el día jueves, lo que es el mindfulness, que sin que se note como excusa, porque estuvimos platicando, y me tocó mucho ahí con Ana, la tecnología a veces con estos queda y va, nos falla. Yo fui el que empecé con el lunes, que era el tema principal, que era creencias y todo, que realmente nos tocó que se caía el internet. Y bueno, pero gracias a Dios pudimos sacarlo adelante. Pero de eso habla. Sí, pero Ana tenía una presentación, wow, y se sentía un poco porque no la pudimos mostrar en ese momento, detalles técnicos más. Sin embargo, el contenido que dio exactamente te habla de cuando eso sucede, cómo dominarse en ese momento, cómo sacarlo adelante. Y Jordan lo viene manifestando a través de todo el documental. Entonces, ese tipo de herramientas están ya aquí, en la semana que tuvimos de Mental Sport, de coaching deportivo, los invitamos a grabar, pero no son casualidad. Arnoldo, psicólogo deportivo, también nos ayudó mucho, ha tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, con atletas en Estados Unidos. Es impresionante la experiencia que trae y cómo nos compartía, ¿no? Como les dije, al grosso modo, pero realmente muy, muy valioso el contenido. Y algo que ahorita mencionabas y que también mencioné en alguna ocasión de los episodios y Ana lo retomó, es cuando estás preparado para tomar ese último tiro o la presión, o como bien lo dijiste, todos tienen el último tiro, pero no todos pueden con la responsabilidad del último tiro. Y es donde entra, y yo platicaba las primeras veces, el yo 1 y el yo 2, y Ana, en el tema de mindfulness, también lo cita a Timothy Galway en su libro, El juego interior del tenis. Está muy puntual todo lo que Ana compartía y lo que yo compartí también al principio, de cuando entras tú mismo a traicionarte o a sabotear con tu mente, ¿sí? Y el querer y estar preparado. Es algo muy diferente y tienen la oportunidad, véanlo, pero el documental de Last Dance nos da demasiadas herramientas mentales, demasiadas herramientas que utilizamos en el coaching deportivo, que ponemos a la disposición de los atletas para identificar y entender sus roles. Una de las frases que dice Michael Jordan dice, la mayoría tiene miedo porque proyecta el pasado al futuro. Y eso lo dice, no creo que no lo dice Michael Jordan como tal, sino alguien de los que está muy cercano a él, de cómo la mayoría tiene miedo porque proyecta el pasado al futuro. Se tiene miedo a veces de fallar porque lo primero que viene a la cabeza son los errores cometidos en el pasado. Y no se toman en cuenta y se le da validez todo el entrenamiento y los aciertos que se han tenido, que son los que te ayudan a conectar en este presente para poder hacer esos tiros de último segundo o los que definen el marcador. Y Michael Jordan era excepcional en eso. Yo creo que era su mejor don, estar muy en el presente y no engancharse con el pasado o con el error. Siempre pensaba que podía hacer. Dices que, ¿por qué la gente piensa que voy a fallar un tiro que todavía no he tirado? O sea, es ridículo. Y eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Y Jordan lo tenía bien claro. Es que, ¿por qué?
Y lo reafirma con lo que hablábamos la vez pasada de cuando se quiebra el pie y dice, a ver, espérame, cuando está recuperando dice, yo me recuperé al 90%, o sea, hay un 90% de probabilidad. Ese 10, ¿por qué le voy a poner atención? Y pareciera que la mayoría nos enfocamos en este mínimo opción de derrota o de fallar. En las imágenes vemos que están entrenando los Toros de Chicago como haciendo unos tiros libres ahí, pero jugando, ni siquiera estaban calentando ni nada, y estaban tirando desde muy lejos todos, y casi todos fallan, a excepción de Jordan. O sea, Sí. hasta cuando no importa, hasta cuando estás descansando, hasta cuando estás, nunca falla, o bueno, nunca por decir entre comillas, pero nunca falla. Y él decía, también por su competitividad, aunque fuera un tiro que no tuviera repercusión en la cancha o en un resultado, como quiera lo iba a hacer bien. ¿Y eso qué te hace? Solamente mantenerte en el presente y mantenerte enfocado en lo que quieres. Él comía, cenaba y desayunaba básquetbol y creo que ese fue el resultado que él tuvo. Nunca me di por vencido, es lo que dice Jordan. Nunca me di por vencido. Y no nomás lo decía, lo hacía y lo comprobamos en la cancha y pues eso es lo que nos deja el buen sabor de boca de este documental. Toda la razón, y como bien mencionaste, hay muchas frases que se las atribuimos a Jordan, inclusive las vemos y les ponen abajo, ¿no? Michael Jordan. Sin embargo, han sido otros autores que él nos muestra que una persona que leía, que se preparaba, las dice y todos los demás, la dijo Michael Jordan. Realmente no, y creo que jamás fue su intención ni plagiar ni mucho menos, ¿no? Pero es muy importante la preparación que él tenía al leer y todo. Pero algo que también hay que rescatar mucho, muy importante de Jordan, era sus convicciones. A pesar de que era un atleta joven, ¿sí? A pesar de que venía con mucha gente atrás, eso es algo que nadie ve y podemos ver en el documental, porque no nada más era ese último tiro o el tiro que todavía no hacía, sino era la presión de la prensa, porque nos hablan de todo eso, porque esa expresión, ¿cuántas veces sus jugadores, si están viendo jugadores o padres de familias, hemos visto a los niños, que tanta es la presión del papá, del equipo, de la porra, que los hace dudar y fallan? Imagínense a qué grado y a qué magnitud Jordan tenía los ojos de todo el mundo, literal de todo el mundo. Él proyecta la NBA a todo el mundo, ¿sí? Entonces, y él estaba en el aquí y ahora, sabiendo, porque también nos comparte, que dice que él hacía algo diferente y daba su máximo esfuerzo porque sabía que alguien nuevo iba a ir a verlo. Entonces te habla de todavía que él era consciente, no nada más de jugar bien, sabía que él iba a tomar el último tiro desde mucho antes y él estaba preparado. La visualización, la preparación era tremenda de Michael Jordan. Entonces sí que no se tome como una casualidad y ese es el donde quiero y donde realmente lo hago. Si mencionabas acerca de la pasión, el que quiera, lo invito a que nos inscriba aparte aquí a la página de Mental Sport. Vamos a compartir un video también ahí importante de YouTube que nos habla acerca de esto para no quitar o robar mucha atención del programa, que son muy buenos. Pavé compartió también un libro, por aquí el que quiera escribanos aparte, de entrenamiento mental, muy interesante el libro, también lo tenemos por aquí, el que nos escriba se lo hacemos llegar de forma gratuita, y les podemos compartir mucho material que tenemos, pero hablaba de eso, ¿no? Y lo explico así, de una manera muy simple, perdón. Cuando llega un jugador o cualquier persona, no tiene que ser necesariamente en el deporte, ¿no? Aquí en el video lo asemejan con el deporte, llega con un gurú que es rico, que tiene muchas cosas, y llega y le dice, yo quiero ser rico, quiero ser lo que tú tienes. Y le dice, de verdad, sí, te espero a las 5 de la mañana. Y dice, no, porque a las 5 de la mañana, pero bueno, sí, pues le voy a hacer caso. Y va, y después se lo lleva en una lancha y dice, ¿por qué? Él no entiende, pero es que él es rico, le voy a hacer caso. Y va, y va, y va, ¿no? Y de repente le piden que se meta al agua. Y cuando él estaba ya en el agua, el gurú lo sumerge, lo hunde para ahogarlo. Y dice que él manoteaba y que no podía pensar en otra cosa, o sea, ya estaba, y de repente el gurú lo saca, ¿no? Y lo primero que hace esta persona es respirar y desesperado, como cualquier reacción normal, ¿no? De supervivencia. Y le pregunta al gurú, le dice, ¿qué era lo único que pensaba cuando te estabas ahogando? ¿Te pensabas en riqueza?
pensabas en fiestas, pensabas en la popularidad, en el último, lo que fuera, que dices, lo único que yo quería era respirar. Le dice, cuando tu necesidad del éxito sea como esa necesidad de respirar que sentiste, es cuando realmente vas a ir en camino al éxito. Y algo de lo que tú mencionabas, Jordan lo tenía, porque nos lo dice el documental. Cuando alguien le ganaba, y nos deja algo muy importante, Jordan tenía ciertas necesidades para establecer su meta y era hacerlo personal. Y lo dice varias veces en el documental. Pues sobre él, sobre el equipo, sobre la persona, inclusive en una ocasión inventa que un jugador le dijo algo y él dice, para hacerlo personal. Bueno, era una necesidad, él creaba anclajes, él creaba muchas cosas para eso, y eso es lo que nos da Jordan. Todas estas herramientas Jordan las ejemplifica, las da, y es muy importante, la verdad, poner atención a estos detalles. Te dicen mil cosas, que si hubo adicción a juego, tú me lo preguntaste también, si yo lo creía, yo creo que era competitivo y ya lo dejamos creo que claro en nuestros programas, pero no quería dejar pasar eso, o sea, todo este tipo de cosas y este ejemplo que si quieran nos escribe aparte y se lo hacemos llegar, y como decías tú, es la pasión, la necesidad de ese éxito la que lo llevó a conseguirlo. Sí, es como a veces se supone que en el coaching dicen, no, no tienes que preguntar el por qué, sino el para qué. Claro. Yo me lo voy con mis reservas. No voy a irme en contra de las reglas, pero sí es muy importante que también lo que sí te dicen es que encuentres un por qué quieres hacerlo. Cuando tú tienes muy claro el por qué lo haces, es más fácil poder llegar a donde tú quieres. Si tienes tú muy claro el por qué lo quieres hacer. Y creo que Jordan lo tenía muy claro. O sea, él necesitaba hacer las cosas personales y ese era su por qué. Entonces, con tal de demostrarle a cuál y a tal que cuando le decían, es que este va a ser mejor que Jordan. Ah, ese es el que creen que va a ser mejor que yo. Bueno, qué bueno, para demostrarles que yo soy el único y que no hay nadie mejor que yo. Ah, ¿quieren contratar a este jugador? Bueno, está bien, contrátenlo. Nada más, ojo lo que le van a pagar, porque no me pueden pagar lo mismo que a mí, porque yo valgo. Porque ese era parte del riesgo también, porque a él ya lo tenían amarrado. Me encontré en un YouTube, a ver si luego lo compartimos. Claro. No lo pude ver. De pronto me topé con alguien que hace un análisis que en salario ganaba más Pippen que Jordan. Entonces, lo voy a dejar ahí pendiente porque no sé exactamente a qué se refiera. Y obviamente este tipo de datos no son los que nos interesan en Mental Sport, nos interesa más lo que significa la preparación mental y cómo llegas a tener las metas y cumplirlas a como tú quieres. Pero yo me quedo, antes de estar en la parte final, Mike, hay una escena que me llama mucho la atención que no se aborda mucho, pero se pasa ahí como muy por encima. Están en una final, no recuerdo si es contra los Pacers, no recuerdo bien, pero están en una final y piden un tiempo fuera porque están arriesgando ahí algunos puntos. Se juntan y Phil Jackson como que quiere hacer un cambio muy radical en los últimos segundos de la jugada y Jordan se molesta y dice, no, Phil, no voy a cambiar nada. No, Phil, no voy a cambiar nada. Muy enojado, muy indignado y creo que no cambia nada. Y a final de cuentas ganan. Ahí solamente me hace pensar cómo era ahí la relación con ellos y cómo Phil Jackson pudiera ser que a lo mejor no tenía tanto peso como Jordan o era tan líder que dijo, ok, si él está convencido de que se puede y él va a estar en la cancha y va a dirigir a los demás, pues a lo mejor hay que darle ese voto de fe. ¿Recuerdas esa imagen? Porque es muy, muy, muy por encima. Es un vistazo muy rápido. Te voy a ser muy sincero, realmente la estoy intentando recordar. No quiero mentir. Es que es muy por encimita, así, y se ve nomás la imagen y de pronto les dicen, no voy a cambiar nada. Y siguen con ellos. Digo, a ver, espérame. Quisiera regresar el tiempo y que regresenme ahí. ¿Qué pasó? Métanme ahí, quiero ver cómo fue. Porque también, obviamente, ojo, este documental lo patrocina Jordan. O sea, él da la luz verde de que sí se pone y que no. No podemos ver a Phil Jackson a profundidad. Creo que también es una pieza muy clave. Rodman
tiene un capítulo en el que se enfocan mucho en él, pero creo que también hay mucho que poder abordar de él. Nunca me di por vencido y lo sabía, dice Jordan, dice al final. Y dice, y si hubiéramos podido jugar una temporada más. Y dice, claro, porque yo estaba convencido. Y no me queda duda que lo dice, o sea, no lo dice solamente por quedar bien. Creo que por como él ha demostrado, sí lo tenía muy claro. Creo que pudiéramos haber ganado una temporada más. Y todos hubieran estado de acuerdo. Creo que lo que él está tratando de decir es que claro que si hubiera dicho que sí, Rodman hubiera dicho que sí, Kerr hubiera dicho que sí, todos hubieran dicho que sí, dice, pero ojo, otra vez, letra pequeña, a Pippen lo hubiéramos tenido que convencer, pero al final lo hubiera dicho que sí. ¿Por qué lo hubieran tenido que convencer? No lo sé. ¿Qué tan seguro estaba? Claro. A lo mejor se hacía de rogar. Muy extraño, pero así fue la historia. Está como está. Totalmente de acuerdo. Algo que mencionas, Fabek, que me queda muy claro, es esto, ¿no? Pero algo que también me llamó mucho la atención en este documental es como al principio de los primeros capítulos todos empezábamos a catalogar a Jerry Krause como el villano, como el esto, y hubo un capítulo que a lo mejor fui no tan bien visto al yo defender a Krause y decía, sí, yo lo veo como un visionario, o sea, realmente, y tú lo mencionaste en otro capítulo también, hizo su parte organizativa, lo hizo excelente, lo hizo bien, y su idea de renovar el equipo estaba excelente porque esto se veía venir, así es esto. Sin embargo, creo que fueron ciertas cosas las que llevaron a una ruptura muy de forma inmediata, que no creo que Krause sí lo dice, no era su plan hacerlo así tan abruptamente, pero algo que me quedó también es que Jordan todavía tenía esas creencias al final, que él no sabía que Phil Jackson fue el que le dijo al dueño, ¿verdad? Que no, que rechazó porque lo vuelve a buscar el dueño, al igual que antes de la sexta temporada, lo vuelve a buscar el dueño, ¿sí? Indicándose a Jerry Krause, bueno, sus diferencias han de haber tenido, sin embargo, Jordan se entera en esta parte, Jordan no lo sabía, ¿sí? Y también otra cosa es que Pippen cierra con algo que a mí me encantó, dice, Jerry Krause fue un gran gerente, claro, reconoció que en su parte administrativa, y él dice, él estaba viendo por su interés personal a la hora de la renegociación y que si hizo desplante o no hizo desplante, pero al final reconoce a Krause. Creo que hay un comentario muy sarcástico de Phil Jackson en ese festejo que dices tú de Steve Kerr, cuando dice que Jordan no estaba preparado, que le robó en la banca que sí. ese tiro. Pero ya en el último campeonato lo menciona Phil Jackson, que fue en el último. Steve Kerr lo hizo en el quinto campeonato, si mal no recuerdo, y Phil Jackson lo menciona en el sexto, donde él le da las gracias a Krause, y muchos lo tomaron realmente como una cachetada con guante blanco, otros de otra manera, pero al final de cuentas creo que cada quien hizo un trabajo. Jerry Krause como gerente hizo su trabajo y lo hizo para mí muy bien. Jordan hizo su trabajo, excelente. Phil Jackson, que es algo que también no quisiera dejar que pase de noche. Hablamos del liderazgo de Jordan, hablamos de las decisiones, hablamos de Steve Kerr, hablamos de Paxson, hablamos de Pippen, hablamos de Rodman y sus locuras, que ese sería otro tema completamente aparte, ¿no? Se fue a Las Vegas y luego en este capítulo se va a luchar con Hulk Hogan. Y te voy a ser sincero, yo recuerdo esa lucha. Yo la recuerdo, pero jamás hilé el problema que había allá, ¿no? No, hasta ahora, como que no nos llegaba muy poca información aquí a México. Claro, no había redes sociales. Ahora, exacto, pero ahora me impacta. Mejor tenías que tener una parabólica grandísima en el patio de tu casa. No, ¿te acuerdas? No, impresionante. Pero a lo que voy es, me hiciste sentir viejo, Fabi, y eso no me agrada. Pero más por mí. No es broma. A lo que voy es, Phil Jackson con todo eso te da una pauta y habla del tema que nos habló Ana Escamilla, el mindfulness. Él es uno de los precursores de usar mindfulness, ¿sí? Para dominar a todos esos egos, a todas esas estrellas, a todos esos
pensamientos y tipos de liderazgo, ¿cómo los conjuntas? ¿Sí? Inclusive mediar con Kraus. O sea, es algo impresionante lo que hace Phil Jackson, porque también me llama la atención que Jordan lo menciona en algunas ocasiones, y él dice, si hubiera sido un entrenador más joven, nos tendría ahorita entrenando, ¿sí? Y Phil Jackson entiende que necesitamos ese descanso, ¿sí? Entonces, Phil Jackson sabía cuándo apretar, porque sí se ve intenso en algunas ocasiones, pero se ve en otras que suelta, y cuando pasa lo de Rodman, primero en Las Vegas, lo consulta con Jordan, y le dan el supuesto permiso, y aquel se pasa del tiempo, ¿no? Pero en esta última ocasión, se ve que cuando juntan al equipo, que está Rodman, y él les dice, pero de una manera muy tranquila, nos deshonró. No es la imagen que queríamos, pero después les da una etapa cómica que los relaja, pero le sacamos dinero. Entonces, es como que él supo lidiar, para los que no prestaron atención, la mayor parte de nosotros, hablo en general, tengo que incluirme, cuando nos enfrentamos con una situación así, sobre todo con prensa, con público opinando y demás, que quieren hacernos caer en esas opiniones, Phil Jackson tuvo una tranquilidad, una paz mental, gracias al mindfulness de estar presente ahí y ahora, y de dominar esas emociones, y él aclara, esto lo dices tú, no yo, eso es para ti, no para mí. Él nunca se dejó manipular, y como sabía que iba a ocupar a Rodman, él tenía claros sus objetivos y cómo me dio. Es algo que yo estoy fascinado, y para los que no saben, Phil Jackson es uno de los precursores del mindfulness en el deporte. Les recomiendo un libro que me regaló mi buen amigo Pavel Veloz en un proceso de coaching que tuvimos juntos. Él narra todas estas historias, muy, muy interesantes, pero sí quisiera, antes de irnos, que no omitiéramos el gran liderazgo y el gran papel que tuvo Phil Jackson, que algunos dicen, tuvo la suerte de tener a Jordan, tuvo la suerte de tener a Kobe, podrá haber tenido a LeBron, podrá No, haber tenido... porque lo replicó en los Lakers. Es algo impresionante, y me quito el sombrero ante Phil Jackson. El libro que mencionas es el de 11 Anillos, para ver la gente que le interese más ver esto. Me quedo con, a lo mejor, digo, estamos especulando, pero sobre todo con estos fines que estamos tratando de poner de cómo un deportista tiene ciertas habilidades que pudiera integrar a su entrenamiento o a su vida personal, que es, ¿por qué a lo mejor que si se hubieran aventado otra temporada o no? Pues a lo mejor pudo haber sido un error de comunicación, a lo mejor, que lo dudo mucho, pero solamente para poder rescatar esto, lo importante que es la comunicación entre el coach y los jugadores, ¿sí? Eso claro. Hay que tomarlo en cuenta porque a veces se da por hecho muchas cosas. A lo mejor también era la intención de Phil Jackson de decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. O simplemente decir, esta relación ya está muy rota, no vamos a poder continuar, o yo no voy a poder soportarlo y no lo voy a poder transmitir. Y a lo mejor él, ahora sí, como entrenador dice, pues no. Y entonces los demás dicen, pues no, porque también ellos dijeron, lo que tú digas. O sea, si tú dices que no, no. O sea, también le dieron esa validez, porque de pronto dicen, es que tú nos dejaste. No, tú dijiste. Si no dejan a Phil, nos vamos todos. Entonces hay que apechugar, digamos. Ahí a lo mejor están así dando un poquito nada más de alzarse el cuello, no lo sabemos, pero bueno, esto rescatable que significa la comunicación en el equipo dentro y fuera de la cancha. Sí estamos hablando de una persona muy presente, de una precursora en el mindfulness. Hay una entrevista, si la quieren ver, que está de Oprah Winfrey con Phil Jackson ahí en internet, muy interesante de cómo lo lleva, y creo que ponen más imágenes de los Lakers más que de los Bulls. Una persona muy, muy, muy centrada. A lo mejor lo que te digo, no estamos viendo toda la potencialidad de Phil Jackson en el documental, porque esto se trata más de Jordan y de los Bulls, pero más específicamente de Jordan. Creo que al final nos queda un gran sabor de boca. Lo mencionaba yo en un video ahí, en un en vivo que hice hace un par de días, de ahora que no ha habido deporte, de cómo se siente de pronto un gran vacío, de cómo pareciera que algo falta, que a lo mejor hasta te desesperas, y es esperado. O sea, no es algo que digas, oye, pues, ¿por qué eres tan exagerado? No, es que cuando se rompe con tu rutina, con tu día a día o con tu normalidad, entre comillas, obviamente si te lo quitan y no depende de ti, pues entonces te puedes sentir que algo está faltando, ¿no? Que algo está fallando y te puedes sentir a lo mejor un poco ansioso. Y ahora que no hay deporte, pues los que son súper, súper fans, que no nada más del básquetbol, sino de todos los deportes, pues pueden sentirse a lo mejor un poquito inquietos. El hecho de sentir esa pérdida,
nos hace de pronto perdernos de lo que realmente es importante, de esto que se puede aprovechar, de ese el momento a lo mejor donde se puede volver a uno reenfocar en lo realmente importante de la gente que es importante para nosotros, como la familia, o como en el deporte, es decir, si el deporte forma parte de mí, ¿cómo lo voy a seguir haciendo? Porque yo no me puedo dejar de entrenar, aunque el espacio sea reducido, aunque el tiempo sea reducido, aunque las opciones sean reducidas. Hay cosas que hacer, solamente se necesita voluntad, tener claro este por qué de lo que hablábamos, y si lo tienes muy claro, entonces sale esta motivación. ¿No es fácil? No, no es fácil, pero tampoco es tan difícil si lo tenemos muy claro, Mike. Es correcto. Y lo que estás mencionando es lo que vimos esta semana de Mental Sport, del coaching, desde lo que era una creencia, ¿sí? Cómo se generaba una creencia limitante, una creencia potenciadora. Tú compartiste en tu tema también cómo en un espacio reducido la creatividad para poder entrenar y realmente que no hay excusas. Necesitamos simplemente orientación. En otro tema más adelante que tenemos que ser muy puntuales y lo vamos a dar aquí en Mental Sport. Próximamente les daremos a conocer fechas. También habla de anclaje. Hay que hablar. Ya vimos la introducción, como lo dijimos, y más o menos, pero son temas realmente muy, muy extensos. Bueno, muy extenso. Pero en los anclajes, por ejemplo, aquí Jordan me llama mucho la atención, haciendo énfasis a lo que dices, ¿no? De la fortaleza mental y todo, y de fijar objetivos y de todo este tipo de herramientas que utilizó Phil Jackson, sí, porque les enseñó mucho y todos los jugadores dicen y comparten. Habla como también, por ejemplo, Jordan cuando regresa, que usa el 45, ¿sí? Y alguien le suelta por ahí un tiquete, ¿no? El 45 no es el mismo que el 23, y él mismo lo dice, o sea, no se sentía. Entonces, muchas veces a los jugadores, llámese de cualquier deporte, ellos ligan tanto cierta cosa de que el número, el color, o si uso estos calcetines y con estos gané, los tengo que no los voy a lavar, o sea, pero todas esas cosas que parecen a veces para ciertas personas irrelevantes o hasta cierta manera, perdón por la palabra, ridículas para aquella persona, pero a veces es un anclaje que ellos tienen, ¿sí? Y que los hace creer y los hace entender un poquito mejor y elevarse. Pero todo esto tiene un porqué. Y también hay anclajes negativos, no todos estamos hablando de lo positivo. ¿Sí? Dime una cosa, ¿por qué ese número del 45? Recuérdame. No recuerdo bien. Tiene algo que ver con su papá, ¿no? No, no ¿O sé. era él el que lo usaba para el béisbol o para el con el que béisbol? empezó. No recuerdo. No te quiero Creo que mentir. era con el que empezó, si no mal recuerdo, ahí sí no recuerdo, creo que era con el que empezaba a No te quiero jugar. mentir. Lo voy a revisar y te lo contesto porque estaría mintiendo. Lo que sí Pero es que cuando simbólicamente, Mike, te voy a decir por qué. Porque simbólicamente, él fue como un reencuentro con él mismo. De es alguna correcto. manera como que quiso como desligarse, como renovarse, pero más bien en un renovarse, más bien como negarse lo que él realmente era, hasta que se dio cuenta y dijo, creo que estoy nomás tirando para el monte, mejor regreso a lo que realmente soy. O sea, ¿por qué renegar de quién soy realmente? Creo que esto es algo muy simbólico de lo que para él significa, y a lo mejor asociado con lo que tú dices, con el anclaje, pues si es un número y un número te está llevando, es una buena forma de hacerlo siempre y cuando no recorres a la pata de conejo, al calzón de tal color. Mira, tiene mucho valor lo que dices, pero sí lo deja entre líneas Jordan y te dice de número y que su papá ya no iba a estar ahí y todo. Sí, Y como exacto, dices por eso tú, te digo que sea con el la papá. expresión es como decimos muy mal, ¿no? Y coloquialmente aquí en México decimos, ya estaba tendiendo la camita por si no le salían las cosas, porque también vemos en esta etapa que él no quiere tirar el último tiro, le da un mal pase a Pippen y Pippen no alcanzara, o sea, desde ahí él ya estaba, él no se sentía encajado, ¿no? Digo, su preparación física lo vemos 15 meses, tuvo que transformar su cuerpo para ser beisbolista, después se prepara, pero también hay mucho el aspecto mental y él lo deja entre líneas, era la primera vez que iba a jugar con su papá, sí, era la plata. Entonces empieza, él regresa al 23, no le alcanza. Creo que eso también hay que ser, no todo es nada más, bueno, si me enfoco a la motivación, a todo eso, que era lo que decíamos al principio de este entrenador, muy buen jugador y buen entrenador, Larry Larry Bird. Bird, pero a veces
cuando ya traes la preparación, equipos que hemos visto, preparación física, táctica y todo, pero lo mental no se les da, sí, pero lo traen. Y cuando les metes ese chip mental, llegan a grandes cosas, pero si descuidan la parte física, pues lo mental no puede mantener todo, ¿sí? Entonces, es un equilibrio. O sea, por eso estamos invitando en todo momento que la parte mental te va a hacer fuerte en todo, porque te va a hacer consciente que necesitas tu físico y demás. Y lo dice un corredor que tuvo marcas, récords durante mucho tiempo, Michael Johnson, que era un corredor, era un velocista, que decía, no, lo que me hace campeón es mi mente, no mis piernas, ¿sí? Entonces, eso es algo, pero no por eso vas a hacer a un lado la preparación física. Ese era algo de los puntos que quería rescatar. Yo te decía lo del 45, porque cuando en programas anteriores, cuando hablamos de esto, de lo que había fallecido el papá, yo te mencionaba que para mí era como que quería honrar a su papá. Y este duelo no lo dejó avanzar en el básquetbol. Y este honrar a su papá era hacer algo que el papá le gustaba, que era el béisbol. Así es como yo lo percibía en este cambio. Cuando obviamente la sangre la tienes, o sea, él iba a regresar al básquetbol porque iba a regresar, o sea, no tengo ninguna duda. Cuando regresa, quiere como entrar diferente, pero otra vez, creo que era algo como que él no estaba completo. Cuando él se da cuenta de quién es, cuando él se da cuenta de su realidad, cuando él se da cuenta ahora sí, y eso es bien importante, cuando hace este duelo precisamente ya elaborado de poner las cosas como son, de que su papá ya no va a estar físicamente, que su papá le dio muchas cosas y le dio todo este positivismo, ahora es momento de ser él. Ahora es momento de seguir su vida y seguir su camino y hacer lo que respondía y lo que él quería. Por eso siento que esto también de manera simbólica, a lo mejor él no lo había pensado así en su momento, pero es decir, ok, este soy yo, este es mi legado, esto es, mucho de lo que hice fue apoyado por mi papá, pero ahora voy yo con todo esto que me dieron, con todo lo que esto que he adquirido y con todo esto con lo que yo soy. Por eso me es muy, muy hermoso esta parte donde hace el cambio del 23, que parece algo muy sencillo y que realmente empieza a haber cambios radicales, aunado a la preparación física. Otra vez, no lo deja de lado y él decía, soy un basquetbolista y tengo cuerpo de beisbolista. O sea, no cuerpo, me refiero cuerpo trabajado, ¿verdad? O sea, claro, de beisbolista. Tengo que acoplarme, ¿sí? Y si quiero ir a por todo, pues a por todo en todas las áreas. Totalmente de acuerdo, y nada más quiero hacer, digo, porque ya creo que ya nos pasamos, ¿no? Nos da demasiado, ¿no? Pero creo que no queremos sobresaturarlo. Más quiero hacer una división, ¿no? Esto no debemos enfocarlo ahorita a los niños, porque por ahí me preguntó una persona, es que mi hijo, creo que hay que separar lo que es. A ver, ¿a los niños qué? No está enfocado en los niños. Hablamos de 6 a 12 años, ¿no? O más temprano. No, todavía. ¿Pero qué es lo que no está enfocado? ¿Esta manera de jugar? No, me refiero a que me hacían es que mi hijo tiene mucho de lo de Michael Jordan y el equipo y lo ha cargado y me da mucho gusto que esté pasando esto, que padre, pero no es así. Nada más quiero hacer una separación. Hay que dejar que los niños vivan y su etapa de infancia, su predeporte y todo eso, para cuando llegue la especialización, porque también lo vemos en este documental de Last Dance, ¿no? Cuando realmente Jordan empezó su especialización en el básquetbol, ya fue ya cercano pasando la adolescencia, digamos. Sí, Pippen también. De hecho, Pippen es uno de los casos raros que creció, no recuerdo si algo de centímetros, casi 20, en muy corto tiempo, y lo mencionan aquí en el documental de Last Dance, ¿no? Como Pippen jugaba una posición y de repente le ayudó mucho, que tremendo, ¿no? Creció y pues eso hizo que voltearan a verlo. Pero dejemos a los niños también, porque sí recibí algunos comentarios y querían compararlo, esta frialdad, o querían que los niños tuvieran... Para entenderte mejor, Mike, porque creo que a mí no me queda muy claro, y no sé si a la gente que nos está viendo también escuchando. ¿Los papás comparan a sus hijos con esta carga que tienen como lo tiene Michael Jordan?
Sí, me llegaron comentarios, o sea, es que eso Ok, mismo pasa con el equipo de mi hijo, que, a ver, permítame, y que mi hijo, yo le digo que tiene que ser como él, o sea, él tiene que cargar. Ahorita a ok, esas edades ellos no tienen esa responsabilidad, ellos no ok, deben de cargar, ¿sí? ok. Esto llegará en otra edad, estamos hablando de una persona ya preparada, con estudios, con todo, o sea, hablamos de grandes cosas. No llevemos esto a los niños, claro, enseñémoslos a trabajar, a ser competitivos positivamente y demás, pero sí, no me gustaría que este programa se malinterpretara, Ok. porque esta semana sí me llamó la atención, sobre todo recibí algunos comentarios, pero sobre todo, y me compartía, es que mi hijo, y realmente hay que dejar en claro, estamos hablando de personas de alto rendimiento, de profesionales, y ya de una edad más avanzada, no porque nos vayan a hablar, oye, necesito que mi hijo no está dominando sus emociones en el juego, en el ¿Y último tiro, qué ¿cuántos sí años tiene? 6. recomendarías? Realmente ¿Qué creo sí que no va por recomendarías, ahí, ¿no? Mike? ¿Qué es lo que sí recomiendas para los chavitos entre 6 y 12 años? Que se diviertan, que aprendan fundamentos. Ellos tienen que trabajar de cualquier deporte, su técnica, su fundamento, pero todo tiene que ser divertido, ¿sí? En México tenemos algo, y no quiero escuchar mal, pero es que queremos tener una competitividad temprana. Y después, cuando llegan a edades competitivas ya de alto rendimiento, les llegó la Ya fiesta, están, les llegó sí, esto y andan ya se pierden, o llegan ya lesionados, o llegan tan presionados por el papá, por el entrenador, por la sociedad, que hablábamos todo lo que está dentro, por sí. le queremos soltar, que ya no juegan. Y realmente lo que estamos buscando con esto es generar conciencia, generar atletas que puedan ser más fuertes mentalmente, pero también tenemos que irnos a la parte primaria, ¿no? Las etapas y dejarlos vivir, porque sí, y espero que esta persona que nos escribió, si nos está viendo, no me lo tome mal, como se lo mencioné, por eso quise hacer una pausa. Si alguien más lo quiere trasladar a un niño que aún no tiene una preparación, que apenas está No es la estudiando, recomendación. aprendiendo, multiplicar y demás, dejémoslos ser niños, dejémoslos ahí. Esto nos ponemos a su disposición para trabajar ahí. Hay herramientas para utilizar con niños, hay herramientas para utilizar con niños, pero no le Me demos... acordaste, me acordaste de precisamente cuando estaba coachando ahí, estuve trabajando ahí con uno de tus equipos. Ajá. Yo les preguntaba que a quién admiraban. Sí, que una de las cosas que mejor funciona, a mí me gusta mucho, lo aplico para mí, me gusta aplicarlo con la gente cuando escucho, ¿a quién admiras? ¿A quién admiras? Y ese que admiras, ¿qué crees que haría si estuviera en tu lugar? ¿Cómo entrenaría? ¿Qué comería? ¿Qué leería? ¿Qué haría para realmente puedas decir, oye, estoy en el camino o no? Y todos me decían, Lonzo Ball, Ah, Lonzo Ball. ya, Y bueno. cuando hablaba con los papás, decían, sí, es que se quejaban mucho. Cuando yo no lo conocía y me puse a ver, a lo mejor más adelante lo podemos platicar aquí, esto de Mental Sport no solamente es de básquetbol, esto lo empezamos, este programa, por lo de la importancia de las dance, podemos ver mucho, hay muchas películas muy interesantes y muchos casos muy interesantes que iremos abordando, pero ahorita que dices esto, porque Lonzo Ball junto con sus hermanos, este, su papá desde muy pequeño les enseña esta competitividad. Entonces, es un buen caso de análisis ahorita que mencionas esto, porque hemos visto muchos éxitos, pero también muchas cosas que no les han ayudado. Y bueno, ni siquiera sé ahorita, no quiero inventar, pero ni siquiera sé cuál es la posición en la que están ahorita ellos. Pero, pero sí es algo que hay que ver. Sobre todo, sí te entiendo por cómo tú tienes esta cercanía con atletas pequeños que sí de repente se les da una carga muy grande de hacerlos líderes ya, de que tienen que estar mentalizados ya. Pues espérame, o sea, apenas yo lo que quiero es jugar y divertirme. Y ese es su mindfulness natural. O sea, estoy presente en divertirme. O sea, Es y tú me correcto. quieres que me salga de ahí, porque según tú quieres que yo esté presente en la competitividad, espérame, estoy y lo estoy haciendo bien y a veces somos los adultos los que intervenimos y truncamos una carrera por presionarlos antes de tiempo, como dices tú bien. Dos puntos nada más ahorita que quiero tomar. La primera, como bien lo dijiste, dejémoslo jugar. A veces yo he comentado, porque algunos que me conocen, ¿no? Y yo siempre les digo, Uh-huh. cuando pues, también estoy involucrado mucho en el deporte, soy entrenador de básquetbol también,
y Ujú. les digo, no vean la NBA. Entonces, ¿cómo? Le digo, no, no la vean, porque contradice todo lo que yo estoy generando valores en el entrenamiento, estoy Ah, generando la confianza, el trabajo en equipo y todo. Y en la NBA, con todo respeto, digo, Stephen Curry las mete, pero si tú observas, ¿sí? Inclusive me voy a atrever a opinar un poco de Jordan, la clava entre tres o la tira de tres entre cuatro y por aquí, por allá y todos estamos aplaudiendo y los otros compañeros abajo del aro solos, ¿no? No va con no va con los valores que yo estoy enseñando como entrenador, que quiero transmitir el equipo, que quiero que crezcan, que sean las personas de bien. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí quiero hacer ese énfasis donde hay que tener cuidado. a ti Una te cosa es ser tocó. profesional, otras son las formativas. ¿Estás de acuerdo? Y tú mencionaste algo muy puntual, que dijiste, ¿a quién admiras? Y yo les quiero poner el caso de Kobe Bryant. Kobe Bryant no tuvo que hacer lo que hizo Michael Jordan. Michael Jordan marcó una era, pero supo llegar porque dijo, él lo hace, cómo lo hizo, lo imitó y tuvo éxito. Muchas veces nosotros queremos voltear a ver y admiramos a personas que no tienen tanto éxito, o simplemente las admiramos, pero no las imitamos. Kobe Bryant es un gran ejemplo, fue un gran jugador, en memoria de Kobe Bryant, lo mencionaron por ahí en el documental Documental. de la TAN. Eh, partió muy temprano, un gran jugador al cual yo también admiro. Sin embargo, podrán existir mil comparaciones. Él también dice que en Tarso, de que le preguntaran el uno contra uno, mas sin embargo, me deja muy bien que supo aprender del mejor. Si tú quieres ser el mejor, alguien ya lo ha hecho, alguien ya ha llegado ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho? Y tú lo mencionabas, entonces son dos cosas que me gustaría rescatar antes de que esto ya termine. Realmente, Me hablo de este ría, documental. me ría mucho porque me acordé y tú estabas presente en un entrenamiento. Estábamos haciendo un trabajo con unos Ajá. chavos adolescentes y estábamos tratando de trabajar esto de estar muy presentes, de solamente hacer un Ajá. tiro, dejando esto de lado todos estos pensamientos y solamente enfocarte en lo que tienes que hacer. Pero yo los veía, me acuerdo que tiraban y hacían unas cosas así, y volteaban y con una mano y brincaban. Y yo les decía, ¿y por qué mejor no haces un tiro así nada más? Sí, y luego ya y dejas la crema a un lado, o sea, porque ni solo, ni con crema, ni sin nada, o sea, pero es parte precisamente de esta juventud, de que queremos ser las estrellas que vemos en los profesionales, pero se nos olvida que todo tiene un inicio. Y ahí es la responsabilidad de los adultos, de los papás, los entrenadores, los coaches, Correcto. que tenemos que no perder ese foco para que ellos no pierdan eso, ¿sí? Y en su momento llegará. Otra vez, yo siempre critico a veces cómo por generaciones hay diferencias, la generación millennial, pero yo no hablo de los millennials de los, de los chavos, hablo de los millennials en general. Todos somos una generación millennial, somos una generación de gente desesperada que queremos resultados ya sin hacer las cosas que tenemos que hacer y tomar y que nos dé el tiempo necesario y en su momento para madurar y poderlo lograr. Y a veces como papás o incluso como entrenadores o coaches, a veces quieres que ya él tenga una mentalidad de campeón y a lo mejor la tiene, pero solamente tiene que agarrar ciertos valores y ciertos cimientos muy sólidos para después llevarlo a su plenitud cuando pueda egresar más adelante. Paso por paso, y a veces queremos adelantarnos, o también somos los desesperados, los coaches, los entrenadores, los papás, los familiares, que queremos, es que no entiendo por qué. O sea, me han llegado a consulta y decir, oye, es que mi entrenador me dice, me lo han dicho así, mi entrenador me dice que el problema soy yo. Que yo soy el que Muy presiono común. mucho, mijo. Que yo soy el Muy que presiono común, mucho. ¿eh? Muy Sí, común. y De le digo, verdad. pues su entrenador tiene toda la razón, o sea, ¿cómo le hacemos? No, no. Es importante nuevamente invitarlos, si se perdieron esta semana, ahí están grabados. La secuencia es importante porque el lunes vimos, creo que la base de todo, lo más simple, lo más sencillo, para después entró Javier con un tema muy interesante, luego Mirna Rodríguez nos compartió ahí su experiencia del COVID, una chica atleta que sufrió COVID y también nos ayudó con técnicas de visualización, cómo lo completó.
haciendo un resumen, Ana Camilla del mindfulness, el Arnoldo con el dominio de las emociones, y eso es todo lo que nos deja de Last Dance. Realmente eso lo podemos ver enfocado en diferentes personajes, de diferentes formas. Entonces, yo me voy muy contento porque pudimos estar aquí con ustedes compartiendo un poco, no como los otros, no queremos ser una imitación, porque no, nosotros realmente el que nos ha escuchado sabe que no estamos hablando del documental de moda deportivo, estamos hablando exactamente del aspecto mental de todo lo que se vive y dándole el enfoque que merece y lo que nos va a ayudar y lo que necesitan nuestros atletas y en lo que nosotros podemos también ayudarles a esa fortaleza mental. Creo que este programa a mí me ha encantado, estoy muy contento, como te dije, tengo sentimientos encontrados, no vamos a cortar aquí, vamos a analizar otros deportes, vamos a analizar cosas de mucho valor, contenidos de mucho valor, estamos a su disposición, estamos para servirles y realmente, al menos de mi parte, Fabec, haciendo un resumen de todo lo que sucedió, yo me voy con un crowd tremendo, gran visionario, buen líder administrativo, como todos los seres humanos cometió algunos errores, pero pues, lo vimos en todos, ¿no? Cada uno de los atletas, Pippen, gran atleta, también cometió errores, pero también esos errores lo llevaron a fortalecerse y a hacer lo que hoy lograron como Bulls, ¿sí? Tal vez ya de manera individual no lo volvieron a lograr, otros sí, como Steve Kerr, que tuvo más anillos por otra parte, pues bueno, pero como equipo Bulls fue grandioso, Jordan, Rodman, Phil Jackson, y quiero cerrar con algo que Jordan sí dice, y creo que se da a entender, es el que dijo realmente, el dueño de los Bulls dijo, haber mantenido ese equipo un año más era un suicidio, no podía pagar todos esos sueldos después de lo que venían haciendo. ¿Sí? Jordan habla de un contrato por un año, Phil comparte que él decidió soltar, ya que su esposa daba algo de eso, utilizaba una herramienta de quemar, y hizo a los Bulls escribir. Buenísima herramienta, o sea, hacer un cierre muy simbólico, muy emotivo, claro, de cómo ellos también lo percibieron, cómo se le ocurrió, cómo digamos improvisó, pero una improvisación muy planeada, o sea, como que una gran idea. Creo que fue algo excepcional y creo que por eso hizo un buen inicio y un buen fin. Excelente ese trabajo que hizo al cierre de su despedida. Lo que hace Phil Jackson creo que se complementa bien. Hoy pudiéramos hablar de ¿cómo se llama? Si se hubiera dado el séptimo campeonato, no. Jordan dice que él cree que sí. Y entonces, de verdad, yo lo único que puedo decir, Jordan desde que entró como novato, él dijo, voy a poner esta franquicia aquí, que muchos le llaman, no quiero demeritar ni despreciar a nadie, pero dicen que era un equipo malo, lo utilizan en otras palabras ellos, no quisiera utilizarlas. Y Jordan, ¿cómo lo entrega? ¿Sí? Entonces, realmente yo me voy muy contento con todo lo que Jordan nos manifiesta en este documental, muy enriquecedor, con mucho valor, demasiadas herramientas que a lo mejor si lo vimos nada más de la manera deportiva, nos pasaron desapercibidas. Hoy y todos estos domingos hemos querido ser puntuales en lo que identificamos. Hay muchas cosas más, no nos alcanzaría el tiempo como ahorita, pero estamos a su disposición, pueden escribirnos y de verdad un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Continuaremos con nuevas cosas y en lo personal muy contento por todo el apoyo que hemos recibido y pues Fabec, esto es algo de lo que a mí me dejó de Last Dance. No, pues, ¿qué te puedo decir? Ya todo lo dijimos, si hay algo que quedó pendiente, dense cuenta ahí en los programas anteriores, ahí quedó todo registrado. Gracias, Mike, gracias a toda la gente que nos sintonizó, los que nos vieron en vivo, los que lo están escuchando grabado, lo están viendo. Esperamos les haya sumado de algo y nos vemos la próxima semana. Les mandamos un abrazo. Gracias, Mike. Gracias, Fabec. Un abrazo. Estamos en contacto. Igual. Muchas gracias a todos.